conexión siempre repasan, ¿no? Muy bien, ya hemos empezado la grabación y a continuación voy a compartir lo concerniente a esta semana. ¿Y qué tenemos esta semana, estimados estudiantes? Tenemos el tema de, a ver, el tema de, aquí está, conectores lógicos, estimados estudiantes. Conectores lógicos. Ese va a ser el tema de esta semana. Hoy hacemos la parte teórica y un poquito de práctica y en la siguiente hacemos full práctica, ¿no? Conectores lógicos. Este tema de alguna manera complementa lo que veníamos trabajando con el tema de oraciones incompletas, ¿no? Recuerda que la semana pasada hemos trabajado oraciones incompletas y hemos tratado de entender oraciones cuyos elementos habían sido eliminados, ¿no? Y bueno, hemos dado algunas técnicas, algunas pautas para hacer eso. Hoy, con conectores lógicos, cerramos ese conjunto, ¿no?, de temas, porque todos se relacionan entre sí. Conectores lógicos, ¿no? ¿En qué consiste este tipo de ejercicios? ¿En qué consiste? Rápidamente vamos, ¿no? Ahí está. Aquí se pretende medir básicamente la capacidad del estudiante para relacionar en forma correcta las ideas, ¿no? Entonces, cuando hablamos con conectores lógicos, estimados estudiantes, la idea es encontrar esos relacionantes, esos conectores, ¿no?, para poder mantener la idea del texto, ¿no? En oraciones incompletas se eliminaban eh, ya palabras, ¿no? Aquí se ha eliminado, ¿qué cosa? Los conectores, los nexos, ¿no?, de una oración. Entonces, la idea es que tú, a través de tu experiencia, puedas completarlos. Hay una forma de conectar, hay una forma de resolver ese tipo de ejercicios y es sumamente sencillo. Yo te voy a enseñar cuál es esto. Pero antes, tengo un video ahí para ti, para que tú puedas verlo y luego ampliamos un poco el tema de conectores, ¿ya? A ver, permítame compartir un momento este video. Muy bien. A ver, ¿me confirman si se ve la pantalla? Sí, profe, se ve. Correcto. A ver, vamos a escuchar el audio más, ¿ya? Y esto te va a ayudar un poquito a afianzar y recordar, ¿no? Ah, esto es conectores. Facilito vas a decir. Mira, escuchamos, ¿ya? Son 5 minutitos nada más. Atención. ¿Alguna vez se te ha salido un botón de alguna prenda? ¿Qué hacemos cuando ocurre esto? Lo cosemos. Como verás, el hilo es importante para mantener unidos la prenda y el botón. Algo similar sucede cuando escribimos. Para conectar nuestras ideas, utilizamos expresiones que nos permitan unirlas. A estas palabras se las conoce como conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o frases que vinculan lógicamente dos ideas para darles sentido completo. En nuestro idioma tenemos muchos tipos de conectores, pero hoy nos centraremos en 4. Conectores de causa, consecuencia, contraste y explicación. Comencemos con los conectores de causa. De seguro los conoces. Estos los usamos cuando queremos vincular dos ideas que se relacionan por el hecho de que una genera a la otra. Veamos ahora el siguiente enunciado. La niña está resfriada. ¿A qué se debe que esté enferma? Muchos podrían haber sido los motivos. Sin embargo, nos enteramos de lo siguiente. Ella ayer tomó helados en exceso. Entonces, esta es la razón o causa de que esté enferma. Y para vincular un hecho con su causa, podemos utilizar el conector porque.
¿Hay otros conectores de causa? Claro que sí. Y estos son algunos de los más usados. Dado que, ya que, puesto que. Sigamos con los conectores de consecuencia. Son los conectores que usamos cuando queremos explicar que un hecho, acción o situación se produce o debe suceder como una consecuencia lógica de otro. Volvamos al caso. La niña está resfriada. ¿Cuál podría ser un efecto de lo que le pasa? Deberá descansar en casa. Para decir que descansar en casa es una consecuencia de estar resfriada, la forma más sencilla de hacerlo es con un conector como por lo tanto. La niña está resfriada, por lo tanto deberá descansar en casa. Además de por lo tanto, hay otros conectores de consecuencia que se usan habitualmente, tales como en consecuencia, por ello o entonces. El tercer tipo de conectores que veremos son los conectores de contraste. Estos se emplean para unir dos ideas que mantienen una relación de oposición. La niña está resfriada. ¿Qué esperamos que ocurra? Obviamente, asumimos que la niña descansará en casa, pero luego nos enteramos de que fue a la playa. Como ven, no sucede lo que lógicamente esperábamos. Incluso diríamos que ocurre lo opuesto. En lugar de descansar, sale de su casa. En estos casos, debemos emplear los conectores de contraste. Como vemos aquí, la niña está resfriada, sin embargo, fue a la playa. Algunos de los conectores de contraste más usados son, sin embargo, no obstante y pero. El último tipo de conectores que veremos son los denominados conectores de explicación. Lee el siguiente enunciado. La niña presenta síntomas de resfrío. Si quisiéramos aclarar o detallar cuáles son esos síntomas, tendríamos que agregar la siguiente idea. Tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Fíjate que el segundo enunciado es una aclaración o detalle del primero. ¿Cómo podemos unirlos? Probemos con es decir. La niña presenta síntomas de resfrío, es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Este conector ayuda a que el lector entienda que una idea es explicada en el enunciado siguiente al aclararla o detallarla. Podríamos reemplazar este conector por otros que cumplen la misma función, como, en otras palabras, dicho de otro modo. Para finalizar, retomemos los puntos más importantes de este video. Primero, recuerda que un conector es una palabra o frase que une lógicamente dos ideas. Los conectores pueden ser de varios tipos: causa, consecuencia, contraste o explicación. Segundo, para saber qué conector debes usar, toma en cuenta qué relación deseas establecer entre la primera y la segunda idea. Ahora, a manera de repaso, te aconsejamos... Muy bien. A ver, ¿qué tal? Fácil, difícil. ¿Qué opinas? ¿Mm? ¿Recordaste? Estos son los conectores, estimados estudiantes, ¿no? Eso es lo que viene a continuación con nuestros ejercicios, ¿no? La idea es recordar siempre los conectores que conocemos, ustedes conocen, ¿no? Ya que, por lo tanto, sin embargo, aplicar cierto sentido lógico en la relación que existe entre una idea y otra idea, ¿no? Y de acuerdo a ello, elegir el conector más adecuado para ello. Obviamente, aquí impera mucho la capacidad lógica, ¿no? En diferenciar que el conector ya que es muy diferente al conector por lo tanto, ¿no? En todo sentido. Entonces recordaremos acá conectores de causa, consecuencia, contraste y explicación. ¿Ya? ¿Son importantes los conectores? Claro que sí, estimados estudiantes, ¿no? Utilizar conectores en nuestras
expresiones orales y escritas es necesario. Siempre suelo comparar este tema con una tela de araña, ¿no? Es a la que teje, todos hemos visto esto, ¿no? Y bueno, una hebra se une con otra a través de una conexión, un punto, ¿no? Si no existe esta conexión, pues esta cae al suelo, ¿no? La tela me refiero. Es igual, cuando redactamos textos, por ejemplo, a nivel escrito y a nivel oral, siempre es necesario entender que debemos utilizar ciertos puntos de unión. Y esos puntos de unión están dados por los conectores. ¿Ya? Esa es la idea, esa es la tarea que vamos a estudiar en esta semana. Conocer cuáles son esas uniones, ¿no? Y de qué tipo hay. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Volvamos a nuestra pantalla principal y caemos en cuenta de que sí, efectivamente existe, pues tiene que haber una relación entre una idea y otra. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Se ve mi pantalla? Porque yo creo que tuve problemas con la clase anterior. Me decían que no se veía. ¿Se ve, no? ¿O no se ve? Sí se ve, profe. Correcto, correcto. A ver, un momento, por favor. Creo que tengo problemas con la cámara también. Muy bien, muy bien. A ver. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Aquí vamos a aprender un poquito de eso de los conectores, ¿no? Acá tengo un ejemplo bonito que a ver que espero que puedas entenderlo. Si se ve, dice lo siguiente: un personaje, una conversación entre dos personajes muy conocidos, ¿no? Nos conocemos a estos. Yo creo que sí, ¿no? Espero que sí. Bueno, ahí dice, ¿no? Libertad, tú eres buena amiga. Estudiemos juntos. Obtener 20 RV, dice, ¿no? La primera. Y seguidamente le responde, ¿no? Guille, bueno, ella es Libertad, me imagino el nombre, ¿no? Le responde, Guille, nuestros profesores RV son lo máximo. En mi otro colegio estaba aburrida, no aprendía. Una conversación, ¿no? Y la primera pregunta ahí sería, ¿has podido comprender el diálogo de estos personajes? ¿Se puede comprender, sí o no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Necesita un... Ajá, necesita algo, ¿no? Necesita algo necesita. Entonces, obviamente no podemos comprender, alguito tal vez, pero falta algo, ¿no? ¿Podríamos recrear la conversación de estos dos personajes? ¿Tú crees que se pueda recrear? ¿Qué dices? Sí se puede, ¿no? Sí, Creo que sí profe. se puede. A ver, intentemos, a ver, intentemos, a ver. Primero dice, Libertad, tú eres buena amiga. ¿Qué sería ahí? Una Una buena amiga. ah, una buena amiga. Mira, Libertad, tú eres una buena amiga. Listo. Estudiemos juntos Para para, Para bien, obtener un 20 en ajá, el examen. ajá, para obtener un Un 20, promedio un 20 en en, en en RV. RV. ¿Ve? Correcto. Ya está. Ya lo has reconstruido muy bien y tiene sentido ahora, ¿no? Entonces sería más o menos, Libertad, tú eres una buena amiga. Estudiemos juntos para obtener un 20 en RV. Se entiende, se comprende. Muy bien, a ver, vamos con la siguiente, a ver si podemos hacerlo. Guille, nuestros profesores RV, ¿qué sería? D D, y De, RV son lo D, máximo. tono máximo. A ver, vamos, después, ¿qué va? sin embargo, ¿Por qué? Sin embargo, porque puede ser otro. ¿Por qué, profe? Porque en mi otro colegio, ¿por qué, profe? Ajá. ¿Por qué puede ser también? Sin embargo, en mi otro colegio bien, estaba Está bien, bien. aburrida. Muy no podría ser, profe. Ah, muy puede ser, ¿no? Muy aburrida, muy bien.
¿Qué más? Y Y, muy Y bien. No aprendía nada. nada. nada, Nada. nada. Ahí está. Guille, nuestros profesores de RV son lo máximo. Sin embargo, no obstante, pero en mi otro colegio estaba muy aburrida y no aprendía nada. Entonces podemos reconstruir. Qué bien. Entonces tú dirás, profesor, entonces pasó un milagro. Milagro, profesor. No, no. Aquí lo que pasó fue algo concreto, algo muy fácil de explicar. ¿Cómo así has podido completar esto? Por algo que se llama la capacidad intuitiva, querido estudiante. Intuitiva. Tú dirás, profesor, ¿qué es eso de intuición? No creo que se refiera a una intuición que estamos pensando. No me refiero a esa intuición como la que no tiene sentido, ¿no? Va a decir, por ejemplo, yo intuyo que hoy día voy a tener mucha suerte. Eso no tiene lógica, ¿no? O puede decir, por ejemplo, no voy a estudiar para el examen porque intuyo que voy a sacar 20, dice, ¿no? Esa intuición, no me refiero a ese tipo de intuición. Me refiero a algo más concreto. Algo como, por ejemplo, lo siguiente. Escucha. A ver, ¿qué promedio de edad tenemos en la clase? A ver, ¿cuántos años tienen ustedes? Más o menos. 17. 17, profe. 17, 10. 18, tal vez, ¿sí? ¿No? Sí, creo que sí, ¿ah? 17, 18, 17 creo que es el promedio aquí. Bueno, que sea 17, ¿no? Todos en el salón tienen 17 años. Algunos tienen más edad, algunos tienen menos edad, pero la gran mayoría está dentro de ese rango, ¿no? Ahora bien, escúchame, son 17, 16 o 18 años que tú vienes escuchando, vienes hablando, vienes escribiendo el español, tu idioma. Entonces, 17, 18, 16 no es un tiempo corto, es un tiempo larguísimo, ¿no? Pero en todo ese tiempo siempre se queda o siempre hay parte de nuestro idioma en nuestro cerebro, ya sea por una influencia cultural, ya sea por nuestro contexto, pero siempre estamos bombardeados. Entonces, ¿por qué tú puedes completar esto fácilmente? Porque tienes en tu cabecita grabado a lo largo de todo este tiempo, 17, 18, 16 años, elementos del idioma. Y es más fácil, más sencillo que, que oraciones incompletas, porque los conectores, en principio, son más fáciles de recordar y la intuición nuestra nos dice que debemos utilizar un y, debemos utilizar un en, debemos utilizar para, porque es parte de nuestro conocimiento. Entonces, cuando yo enseño este tema, siempre digo a mis estudiantes, apelen también a vuestra capacidad intuitiva. Eso es muy importante acá, ¿ya? Entonces, por eso es que has podido resolver rápidamente. Y funciona. No es que no funcione, funciona. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente esto en el sentido de la oración. Entonces, sí se puede resolver, queridos estudiantes, utilizando la capacidad intuitiva nuestra, ¿no? Y vas a ver que en los ejercicios que te voy a plantear va a salir eso a la luz. A esto tenemos que añadir, claro, el comprender el texto, obviamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es un conector finalmente, no? Ya hemos dicho que la idea es relacionar, ¿no? Una idea con otra, una palabra con otra. ¿Ah? Eh, Sin embargo, debemos decir también que esa unión debe ser entendida como algo fundamental. O sea, la idea no es despreciar los conectores. Al decir despreciar me refiero al no usar conectores. Tenemos una cantidad de conectores, estimados estudiantes, que muchas veces nuestro registro vocabular se circuncida en tres o cuatro. ¿Cuáles son esas? I, O,
Por lo tanto, por ejemplo, en, habiendo muchas más, ¿no? Entonces, entendamos que los conectores son muy, muy importantes, ¿no? Muy interesantes al momento de realizar oraciones, ¿ya? Son nexos, son uniones para entrelazar ideas. Y esto hace a veces que una oración sea conocida como independiente o como subordinada. Vamos a estar estudiando eso, ¿ya? Ahora bien, esto por favor, aclarando conceptos. Tú sabes que esta primera parte es teórica, ¿no? A ver, dice, son elementos invariables. ¿Conocemos qué son los elementos invariables? ¿Qué es una palabra invariable, estimados estudiantes? ¿O qué es una palabra variable? A ver, ¿alguien de la clase? Cuando yo hablo de palabras variables e invariables, ¿a qué me refiero? ¿Qué creen? A ver, clase, ¿qué dice? Variable que no cambia o varía. Claro, variable sería que sí cambia, ¿no? Invariable, Que no cambia, puede ser que no tiene género y número. muy bien. Esa es la respuesta del millón. Obviamente la palabra variable e invariable tiene que ver mucho con la variación, valga la redundancia, ¿no? Pero variar en qué, tú te preguntarás, ¿no? ¿Variar en qué? Y ahí vuestra compañera muy acertadamente respondió variar en género, en número. Sí, efectivamente, a eso se refiere, ¿no? Cuando respondemos si una palabra es variable o invariable, no solamente debemos quedarnos con el concepto de que varía, pero varía en qué, ¿no? Pues varía en los accidentes gramaticales. Y voy a compartir mi texto. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí. El texto. Muy bien. Bueno, ¿variar en qué? En los famosos accidentes gramaticales, estimados estudiantes. Acá estoy mostrando un poquito de ello, ¿ya? Accidentes gramaticales, ¿no? ¿Cuántos accidentes gramaticales tenemos? Tenemos de género, tenemos de número, tenemos de tiempo, tenemos de persona, de aspecto, de modo y de voz. En total, son 7 accidentes gramaticales. Cuando hablamos de género, ¿no? Nos referimos a los accidentes gramaticales de masculino y femenino, ¿no? Básicamente, ¿no? Gato, gata, ¿no? Puede ser. Número se refiere al singular y plural, ¿no? Por ejemplo, carro, carros. Tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Cuál es el pasado del verbo comer? A ver, clase. Comí, profe. Comí. Presente del verbo ¿En qué comer. tiempo? Comeré. Comeré. ¿Cómo? Presente, ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Futuro. Comeré. Comeré. Comeré, Ahí había una pregunta, ¿en qué tiempo? Claro, muy profe. bien. ¿Qué Comeré. pasado? Muy bien, correcto. Pasado simple, perfecto. Bueno, eso es lo que hemos estudiado. Cuando hablo de persona me refiero primera, segunda, tercera persona, ¿no? Por ejemplo, yo como, tú comes, él come, ¿no? Ahí están las 3 personas. Otro accidente sería aspecto, ¿no? Perfectivo o imperfectivo del verbo. Se dice que es perfectivo cuando la acción ya terminó, imperfectivo cuando está en progreso. Son temas que probablemente recuerdes, no es objeto de estudio nuestro, pero para recordar, ¿no? Modo del verbo también, ¿no? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Voz del verbo también, activo y pasivo. El verbo es el que tiene todos los accidentes gramaticales, excepto uno. ¿Cuál será? ¿Quién me dice? Ya hemos hablado de eso, ¿ah? El verbo es la palabra que tiene todos los accidentes gramaticales, excepto uno. ¿Cuál es? ¿Quién? A ver. ¿Qué me dice? El verbo tiene voz, sí. El verbo tiene modo, sí. El verbo tiene aspecto, sí. El verbo tiene personas, sí. Tiene tiempo, sí. Género y número. ¿Cuál es
lo que no tiene el verbo. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que no tiene? Nuevos. Carlos tenía 74 nuevos soles para comprar en la juguetería Adelante. y gastó. Junior, estamos escuchando tu Número, micro hasta profesor. aquí. Hemos escuchado tus cuentas, hemos escuchado, Junior. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Número? No, no es Disculpe, número. profe, es mi mamá que está practicando con niño. Ah, ya. Es género. El verbo no tiene género. Bueno, para recordar un poquito, muy importante esto. Accidentes gramaticales. Todo esto tiene el verbo, ¿no? Perdón, estos son accidentes gramaticales. Bueno, vamos. A ver, ejemplos de artículos. Vamos, ejemplos. Te ayudo con uno. El, otro. La, La, otro. Vamos, vamos. La ¿Ah? No, artículo, artículo, Los, artículo. Ajá, los, otro. Las, Las, Ellos, claro. Ello, no, otro. El, la, los, falta. ellos, Ellos, pronombre, no. ¿Qué me dice? Más un punto. Vamos. tú, Ejemplo. Estos, esas. Esos, esas, no, esos son pronombres demostrativos. tú, profe. Ahí está, muy bien, Carmencita. Una, una, unos, unas. Falta un hito. Falta un hito. aquel, Aquel es un adjetivo demostrativo. No. más, Ahí falta el artículo neutro. ¿Cuál es? Lo, un, ah, lo. Hay artículos determinados, indeterminados. Estos son los determinados, el, la, los, las. Y estos son los indeterminados. Un, uno, unas, unas. Lo es el neutro. Verbos, ejemplos de verbos. A ver ustedes, vamos. Cantar, Cantar, otro. comer, jugar, bailar, Comer. bailar, Uno que saltar, termine en ir. A ver, uno que termine en ir. reír, Reír. morir, Morir. Muy bien. lidiar, Morir. ¿Qué más? Vivir. Muy bien. A ver, uno que termine en er. ¿Ah? Er. Correr, Correr. comer, Muy bien, muy bien, etcétera, ¿no? Muy bien. A ver, bailar, bailar también. A ver, adjetivos, ejemplos de adjetivos, vamos. ellos, ellas, inteligente, Inteligente, hermosa, ajá, travieso, gente, juguetón, hermosa, juguetón, travieso, travieso, muy bien. Otro. que, enamorado, Enamorado, puede ser también, ¿no? Pero puede ser ilusionado, llorón, ilusionado. ¿Qué tipo de adjetivos son esos, güey? Llorón. Ya, puede ser, ¿no? Vamos a poner esto de otro colorcito para no confundirlos. valiente, Valiente, inteligente, largo, gordo, delgado, en fin. Hay adjetivos de todo, ¿no? Adjetivos calificativos, adjetivos numerales, determinados, bueno, todo tipo, ¿no? Ya. Vamos, sustantivos, ejemplos de sustantivos, a ver. ¿Qué es un sustantivo, no? Es la palabra o casa, palabras, niño, jauría, claro, que sirve para denominar a personas, animales o cosas, ¿no? Casa, planta, niño, planta. A ver, un sustantivo abstracto, a ver. amor, ¿Ah? aire, Aire, libertad, aire es concreto, ¿ah? amor, amor, Libertad, muy bien. paz, Amor, paz. A ver, ¿alguna duda con aire? Aire, dijeron aire. ¿Aire será concreto o abstracto? ¿Qué dicen? abstracto, ¿Ah? concreto, Concreto. Aire es concreto, ¿ah? Claro que. Sol, a ver, el sol, ¿será concreto o abstracto?
Concreto, profe. concreto, Recontra concreto, ¿no? Correcto. Las nubes, a ver, concreto o abstracto. Concreto. Concreto, ¿no? No, no, no es abstracto. Creo que alguien me diga, profesor, es que si no puedo tocar, es abstracto. No, no, no. Lo concreto y lo abstracto es mucho más que poder tocar o no tocar, ¿ah? Cuando decimos que un sustantivo es concreto, cuando puedo percibirlo a través de mis cinco sentidos. Eso es concreto. Cuando no puedo percibir a través de mis cinco sentidos, eso es abstracto. Por ejemplo, el sol. El sol es concreto porque yo puedo verlo y la vista es un sentido. Entonces es concreto. El aire, profesor, el aire, claro, lo puedo sentir, estoy percibiendo, es concreto. Pero no así la paz, ¿no? La paz es un sustantivo abstracto porque no puedo percibirlo por mis sentidos. No puedo oler la paz, no puedo ver la paz, no puedo sentir la paz, no puedo oír la paz, tampoco puedo saborear la paz. Entonces eso es un sustantivo abstracto. Ya, eso tiene que estar recontra clarísimo, ¿ya? Vamos, pronombres. Yo, tú, él. A ver, yo, tú, él, ¿qué más? Nosotros, nosotros, ustedes, Ajá, Aquellos. nosotros, Ellos, ustedes, ellas. ellos, ellas, ¿qué más? Falta. Usted, ¿no? Ahora ahí escuché aquellos, aquellas también son pronombres, pero no son personales, ¿no? Son pronombres relativos. Perdón, pronombres demostrativos, ¿no? Claro, vale, aquellos, aquellas, eso, esa, ¿no? Son pronombres demostrativos. Tenemos pronombres de objeto directo, él, perdón, lo, la, les, nos. Pronombres reflexivos, me, te, se, nos, les, las. Son pronombres también, ¿no? ¿Cuándo se dice que es pronombre? Cuando reemplaza a un sustantivo o palabras que funcionan como tal. Eso es un pronombre. Muy bien, vamos. Adverbios, ejemplos de adverbios. A ver. Luego, pronto. Luego, muy bien. A ver, vamos a ver. Tenemos ahí luego, pronto. ¿Qué más? Mañana. De repente. Mañana, aquí. ¿Qué más? quizá, Allá, arriba, cerca. Quizá. Cerca, lejos. Ah, ¿qué más? Cerca, Viva lejos, abajo. arriba, abajo, toma, etc. Hay adverbios de tiempo, de modo, adverbios de lugar, de compañía, en fin, todo tipo de adverbios, ¿ya? Muy bien, sigamos. A ver, conjunciones, ejemplos de conjunciones, vamos. Te ayudo con uno. Y, otro. Ni, Y, la Ni, palabra mi no es una conjunción, ¿ah? Pero, muy bien. Otro. aunque, Entonces, Aunque, muy bien. Entonces, muy de, bien. de- Si no, otro. de repente, De repente, muy bien. Otro. Sin embargo, muy bien. Es decir, muy bien. por lo quizás, cual, Por lo cual, etc. Correcto. profe, ese de repente no es junto. Hay formas. Uno es junto, a veces es separado. Hay funciones. Ahí vamos a Ah, estudiar. ya, ok. Sino también puede ser junto, puede ser separado. Hay formas de escribir. Preposiciones, vamos. Ejemplo. Te ayudo con uno. desde, Por, entre, muy bien. Otro. desde hasta, Es de, ve, hasta memorizando, ¿ve? Nos han hecho memorizar esto, ¿no? Hasta, ¿qué más? Para, a, e, muy bien. Bastantes, ¿no? Bueno, las preposiciones se pueden contar. Interjecciones. A ver, vamos, ejemplo de interjección. o, Oh, ¿qué más? Siempre va con exclamación, ¿no?
De las onomatopeyas, ¿no? ey, Las Oh, palabras, ouch, también, ¿no? Bueno, no, vamos. profe. Oh, Oh, ¿así? la Oh, O y la W. Oh, oh, ¿así? exacto. Como lobo. Oh, Bravo, viva. Bueno, uff, también, ¿no? Uff, etcétera, ¿no? Esas son las interjecciones. Ya tú dirás, profesor, ¿y esto para qué? Pues ya sabemos. Ahora vamos a ver qué es variable y qué es invariable. Bueno, accidentes gramaticales, todo esto, ¿verdad? A ver, vayamos para distinguir qué es variable y qué es invariable. Artículo, ¿será variable o invariable? ¿Qué opina? Variable, muy bien. Carmen nos dice es variable. Claro que sí. ¿Por qué es variable? Variable, profe. Claro, mira, los, las, uy, cambia, ¿sí o no? Una. Masculino el, femenino la, ya está. Verbo, ¿variable o invariable? ¿Qué opina? variable. Claro, ¿variable en qué? Tú Variable. dirás, en persona, No, ¿no? Variable en persona, en tiempo, por ejemplo, yo como, yo canto, perdón. Canto, ustedes cantan. Ahí está, pues, variable, ¿no? Listo. Entonces, verbos recontra variable. Adjetivos, variable, invariable. Variables. Variable, claro, ahí está. Inteligente, inteligentes, hermosas, puedo decir hermosos, variable. Sustantivos, variable, invariable. variable, profe. variable. Variable, claro, puedo decir casa, casas, puedo decir niño, niña, variable. Pronombres, variable, invariable. Variable, profe. Recontravariable, ¿no? Yo, tú, él, ahí está, masculino, femenino. Fin. Adverbios, variable e invariable. Variable, profe, Invariable. variable. Invariable. Invariable. Variables. Invariable. Este es invariable. A ver, dime el femenino de luego. No se puede, no puedo decir luego. Oiga, No se puede. Entonces, tal cual, no varía. Se mantiene igual. A ver, conjunciones, variable e invariable. 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 Variable, porque no cambia, ¿no? No puedo decir el femenino masculino de pero, no se puede. O aunque, o entonces. Preposiciones, variable e invariable. 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 Invariable, ¿no? Igual, hasta, no puedo decir astas, ¿no? Si dijera astas, me refiero a otra cosa, ¿no? Igual de este también, ¿no? Vamos, interjección, variable o invariable. Variable. In- Invariable. invariable, porque no cambia, ¿no? Invariable, profesor. A eso se refiere cuando hablamos de variable e invariable. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Correcto. Muy Sí, bien. profe. Entonces, esto es lo variable y lo invariable. Entonces, los variables son los artículos, verbos, adjetivos, sustantivos, pronombres. Porque varían en género, número, tiempo, en fin. Y los invariables son aquellos que no cambian, ¿no? Tenemos adverbios, conjunciones, preposiciones y las interjecciones. Entonces, regresamos a nuestra fichita o a nuestro material, dice elementos invariables. Entonces, un conector, ya sea conjunción, ya sea preposición, ya sea adverbio, es invariable. Tal cual, no va a cambiar ni en género, ni en número, en nada. Eso es un conector. Entonces, estamos buscando conectores invariables, ¿ya? En sí, un conector es invariable. Esa es la idea. Así que no hay que buscar ahí género, número. Entonces, de pronto, cuando recuerdas que solucionábamos ejercicios de oraciones incompletas y hablábamos de los rastros verbales, ¿recuerdas? Los rastros verbales. Nos guiábamos de los accidentes, ¿no? Si el verbo estaba en plural, entonces la palabra que estoy buscando tiene que estar en plural. Eso funciona para oraciones incompletas, pero para conectores ya no. Entonces ya no vamos a utilizar la técnica de los rastros verbales aquí, porque estamos cayendo en cuenta de que no tienen accidentes gramaticales, por eso son invariables. Sin embargo, hay otra técnica, una de ellas la intuitiva,
que nos va a ayudar bastante, ¿no? Estos elementos invariables van a establecer relaciones de conexión, ¿no? Entre las ideas, ¿ya? Muy bien, correcto. Hasta ahí se está entendiendo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí, no? Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, sigamos avanzando. Bueno, aquí vamos a ver un poquito algo muy interesante, oraciones y los conectores. Vamos a ver, hemos hecho en la anterior clase oraciones simples, oraciones compuestas. Sabemos cómo es esto, ¿no? Oración simple es que tiene un solo verbo y oración compuesta es la que tiene dos, tres verbos. Eso se entendió. Ahora, para hacer este tipo de ejercicios vamos a entender algo que también es necesario. Por los nexos, por los conectores, podemos dividir una oración en dos tipos, de acuerdo a los nexos, de acuerdo a los conectores, ¿no? Eso se relaciona con la sintaxis de la oración. ¿De qué tipo puede ser? Pueden ser oraciones subordinadas en principio, por los nexos, ¿no? ¿Qué es una oración subordinada? Es aquella en la cual va a haber dependencia entre una y otra. Eso es subordinación, ¿no? Si nosotros entendemos la palabra subordinación en su contexto, vamos a entender que hay algo o alguien que es subordinado, o sea, es sometido por otra o por otros. Igual sucede en una oración, ¿no? Por ejemplo, acá, se levantó aunque estaba delicado. ¿Cuál sería el conector ahí? ¿Levantó? Aunque, ese sería el conector. Levantó es el verbo. Aunque, ese es el conector. ¿Y dónde se da la subordinación? En que este elemento inicial se levantó, esta idea, junto con esta otra idea estaba delicado, ¿no? Entonces, hay una relación de subordinación. Una depende de la otra. Eso nos está demostrando este nexo. ¿Entienden? Lo que quiero que entiendan acá es que hay oraciones subordinadas de acuerdo al nexo, ¿no? Entonces, se condiciona, ¿no? Esta persona se levantó, sí, pero no fue un levantarse normal como cualquier día, porque estaba delicado. Entonces, eso nos demuestra esta conjunción. Solamente para entender eso, no te compliques mucho en el análisis de por qué la conjunción. Todavía no. Yo quiero que tú entiendas el sentido de la subordinación. ¿Ya? Vayamos con la siguiente, a ver. Ese niño es el que juega con tierra. ¿Cuál sería la conjunción ahí? A ver, piensa bien. ¿Cuál sería el ¿Qué? elemento? Ese. ¿Qué es el qué? Todo esto, ¿no? Es el qué. Esa sería la conjunción, ¿sí o no? Esa es la conjunción, ese es el nexo. Ahora, no hay conjunciones solamente de una palabra, hay conjunciones compuestas. Ahorita vamos a ver eso. Pero lo que quiero que entiendas acá es que esta idea, ¿no? Es subordinada con esta otra. Una depende de la otra. Una existe gracias a la otra. Y el nexo que me está evidenciando esto es esto, el que está con rojo. Ese niño es el que juega con tierra, ¿no? Entonces, esa es la unión, el nexo. Veamos con una más. Estaba cansado porque corrió mucho. ¿Cuál sería el nexo? ¿Por qué? Porque, muy bien, hecho. Ya está. Entonces, yo puedo entender que esta idea estaba cansado, se subordina a esta otra, se depende, ¿no? La existencia de una depende de la otra. Eso es lo que quiero que entiendas aquí, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendas, que comprendas esa partecita. Eso es subordinación. Entonces, no puedo dividirla, ¿no? Yo veo el nexo, entonces yo veo que, ok, entonces esto es dependencia, ¿no? Entre ambas. Y eso se puede notar, ¿ah? No hay mucho análisis ahí. Sin embargo, en las que te voy a presentar a continuación, ahí no hay dependencia, ¿no? Ahí cada quien existe por su cuenta. Esas son las oraciones de coordinación. ¿Entienden? Coordinación. Aunque las dos separemos, todavía se mantiene en su autonomía. Eso es coordinación. Por ejemplo, mi hermano hizo pastas y nadie las comió. ¿Cuál sería el nexo, la conjunción? Y Y, listo, ya está. Y es el nexo. La I. Y, muy bien.
Entonces, si yo leo, mi hermano hizo pastas, ok, yo entiendo esa idea. Nadie las comió, también entiendo esa idea. No hay dependencia, no existe dependencia entre estas dos. Vayamos con la siguiente. Estimado amigo, asume tus responsabilidades o tendrás serias dificultades. ¿Cuál sería la conjunción? O. O, claro, la O. Ese tipo de oración me dice que cada una existe de manera independiente. Vamos, me esforcé mucho en la entrevista, pero no me eligieron para el puesto. ¿Cuál sería la conjunción? No me. Pero, 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 claro que sí, ¿eh? Pero, ese es un nexo subordinante, coordinante, perdón. ¿De acuerdo? el Entonces, pero. correcto. Hay dos tipos de oraciones, ¿no? Para cuando trabajemos con conectores. Hay oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. ¿Cómo diferencio una de otra? Por el uso de los conectores, ¿no? En las subordinadas, obviamente hay una dependencia entre ambos elementos. En las coordinadas, no. Ambas pueden existir de manera independiente. A eso se refiere. Y la capacidad nuestra debe estar en reconocer cuál es ese nexo. Y lo han hecho bien, ¿no? Han reconocido, acá es y, acá es o, acá es pero. Ahora bien, escúchame, para ampliar un poquito. Pregunto a la clase, ¿será posible un nexo, una unión, una conjunción con un signo ortográfico? ¿Tú qué crees? Es decir, con un dos puntos, punto y coma, o una coma, o necesariamente tiene que haber palabras. ¿Qué opinas? ¿Qué opina clase? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Será posible una oración subordinada o coordinada sobre todo, ¿no? Con, con signos de puntuación. Sí, Rebequita, estás en lo cierto. Sí existen. ¿Cuáles son esos signos aquí? Puede ser no necesariamente una coma, aunque he visto algunas oraciones que sí, pero los más comunes son dadas por el punto y coma y los dos puntos, ¿no? Ahí se puede dar. Hay oraciones que muestran su relación o la unión a través de un signo de puntuación. Punto y coma y dos puntos. Esto, claro, no es objeto de nuestro estudio, sino para que tú entiendas que los nexos, que las relaciones no solamente se dan a través de palabras, sino también a través de los signos de puntuación. Eso lo vas a estudiar o lo vas a repasar un poquito en comunicación o cuando hagas redacción, ¿ya? Muy importante. Fácil, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver un poquito de Sí, la profe. clasificación de los conectores. ¿Qué tipo de conectores tengo, profesor? ¿O qué vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar primero las preposiciones. ¿De acuerdo? Las preposiciones. Las preposiciones son un tipo de conectores. Son tipos de conectores. Entonces, ¿cuáles son esos tipos, esos conectores? Vamos a ver acá. ¿Ve? Ahí están las preposiciones. A ver, tómale una foto porque vamos a trabajar con esos. A ver. ¿Cuáles son? A ver, hasta de memoria nos han hecho repetir en el colegio a veces, ¿no? A, de este, hasta, contra, cabe, desde, para, entre, por, tras, en, bajo, según, hacia, con, sin, el famoso so que ya no se utiliza mucho, ¿no? Esas son las preposiciones, ¿ya? Vamos a algunos ejercicios, a ver, con preposiciones, a ver cómo nos va. Antes, ¿cómo soluciona ese tipo de ejercicios? ¿Cómo hago la solución? ¿Cuál es, profesor, el secreto, la pastilla o la medicina para solucionar esto? No existe medicina, no existe pastilla. Simplemente hay que leer primero con detenimiento el enunciado, ¿no? Para establecer qué tipo de conexión habrá, ¿no? ¿Qué tipo de relación? Es decir, si hay una relación de oración coordinada o es una subordinada.
Y en base a ello entender el sentido global de la oración, ¿no? De manera coherente, de manera completa. Una vez hecho esto, busco, ¿no? La alternativa correcta en mis 5 o 4 propuestas, ¿no? Y establecer la que tenga más relación o la que cobre mayor significado. Y luego hay que ver si hay una alternativa, por ejemplo, a veces elegimos la primera, ¿no? O tenemos a veces 2 o 3 posibilidades. Entonces no hay que quedarnos con la primera. Hay que ver todas las alternativas propuestas, ¿no? Ahí dice, en el caso de que la alternativa calce con la primera columna, con el primer vacío, listo, ya el segundo de cajón. No, hay que ver las dos, porque mayormente son dos palabras que se eliminan, dos conectores, y las dos tienen que estar adecuadamente ejemplificadas. A esto, queridos estudiantes, hay que sumar ¿qué cosa? La capacidad intuitiva que hemos desarrollado, ¿no? Tú tienes los mecanismos suficientes para poder solucionar estos ejercicios. Así que apelemos también a ello, ¿no? A la capacidad de intuición que tengamos para solucionar estos ejercicios. A ver, vamos. Preposiciones, solamente preposiciones, ¿ah? Lo que hice fue... Por amor. Ah, sí, todos por... No puede ser entre, Por, profe, creo. por, ¿no? Puede ser otro también, ¿no? Puede ser con o no. Sí. Puede ser con. Con. Puede ser sin. También También. tiene coherencia. Sí. Entonces, pero ¿qué es lo más que en nuestra experiencia, a ver, como lectores, lo más lógico es por. ¿Te das cuenta? A eso se refiere la capacidad intuitiva, ¿no? Por. Puede ser con, puede ser sin, ¿no? O puede ser de, pero debemos apelar a aquello que usualmente hemos escuchado, ¿no? Lo más común, y es efectivamente la palabra por. ¿Ya? Muy bien. Vamos, siguiente. El atlético profesor de RV entrenó ganar. ¿Cuál? ¿Qué preposición? Para. Para. No para ganar. Profe, y Para. así hablamos pues, Atlético. Ah, para, ¿no? Es lo más lógico. Para, ¿no? Atlético. Claro, también. Pero la Profe, preposición para, ¿no? Es para. No hay otra, ¿no? ¿Qué puede entrar ahí? Puede entrar otra preposición por ganar, tal vez, pero nuestra intuición nos dice que es para, ¿no? Listo, no hay más que hacer ahí. Para. A ver, siguiente. El juguete estaba el sofá. en el En. sofá. En el sofá. Sobre. O puede ser sobre En también. el sofá. Ah, puede ser Sobre. en y sobre, ¿no? Entonces, la diferencia entre en y sobre es sutil, ¿no? Es muy sutil, ¿no? Muy sutil. Y al sutil me refiero a que para que algo esté sobre, debe estar en la superficie, ¿no? Que a la larga, pues, es más lógico, ¿no? Sobre el sofá. Porque en implica más cosas, ¿no? Más, mucho más. Lo más lógico es decir sobre, ¿de acuerdo? Vamos, siguiente. Aquel automóvil iba En. Demasiado. demasiada En velocidad. demasiada velocidad. En demasiada velocidad. No. ¿Sí? A Ah, ver, ¿qué? A demasiada velocidad. Ah, puede ser A. Y chocó la valla de contención. Con. Con. Con la red de contención. Con, dice, ¿no? La primera, ¿cuál es? ¿En o A? Ah, Ah, profe. A. Iba con demasiada velocidad, así es. ¿Iba con o iba a? A, ¿no? Ah, ¿Sí? profe. Claro. Ah, profe. Iba Pero ¿por además. qué? ¿Por qué A y por qué no con? A ver.
porque abajo puedes utilizar con y dos veces Pues no, sí. Esa puede ser una solución, ¿no? No puede haber doble conjunción. Con, no tiene sentido. Bueno, podríamos buscarle sentido, pero en redacción no tiene lógica utilizar una palabra más de dos veces, no tiene sentido. Es más, cuando se evalúa redacción, lo primero uno de los tantos indicadores es que el estudiante no utilice dos palabras en un párrafo, a menos que sea estrictamente necesario, ¿no? Contra puede ser el segundo también, nos dice Josué. Pero, ¿por qué A aquí, no? ¿Por qué A? Eso tiene su explicación, queridos estudiantes, ¿no? Porque, miren, acá he estado pergeneando a esto. Y vamos acá, ¿no? Esto que estás viendo en la pantalla se llama perífrasis verbal, así se llama. Vamos a escribir. Verbal. Así se llama, ¿ya? Perífrasis verbal. ¿Y qué es una perífrasis verbal? Son estructuras, ¿no? Estructuras, ¿cómo podríamos decir? Establecidas, ¿no? Dentro del idioma. Esas estructuras establecidas nos van a decir, por ejemplo, que cuando yo quiera hablar en ese sentido, ir a más verbo infinitivo, siempre va a estar aquí la A, siempre. Siempre y cuando claro, me esté refiriendo al verbo, ¿no? Si acá tengo un verbo infinitivo, siempre va a estar a, de tal manera que puedo decir voy a comer y no la palabra voy a comer, ¿no? Muchos hablan así, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Voy a comer, profesor, dicen, ¿no? Está mal. Siempre está voy a comer, porque así está establecido nuestro idioma. Otra perífrasis verbal o estructura es tener que más un verbo infinitivo. Tengo que comer, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Y no hacía, tengo comer. No existe eso. Falta aquí esa palabra que es tengo que comer. ¿Ya? Esa es la estructura. Lo mismo sucede con deber más verbo infinitivo, ¿no? Debo comer. Algunos utilizan así, he escuchado por ahí. No ustedes, claro que no, pero en la experiencia, ¿no? Debo que comer. Eso no existe, no es perifrásico, no es estructura establecida. Error. Otro error que ustedes han encontrado, a ver, otro que he escuchado también es donde qué. ¿Será correcto decir donde qué? No, Dicen, no puede ser, ¿no? Donde qué no existe, simplemente dónde o simplemente en. Y así sucesivamente. Estos son estructuras y hay más, ¿ah? Estructuras que ya están establecidas en nuestro idioma. Por esa razón, esas cositas también es necesario saberlas, ¿no? Al momento de completar esos ejercicios. Entonces, saber cuál es la estructura de mi idioma, dice acá el automóvil iba a demasiada. Entonces, la respuesta correcta es a, demasiada velocidad, y chocó con la valla de contención, o puede ser chocó contra la valla de, ahora, chocó contra. Ahí no puede ser contra, no puede ser contra. A ver, ¿por qué? ¿Qué me dicen? ¿Por qué razón no puede ser? Y acá estaba tratando de explicar también esto. Tocó contra, ¿no? Por una situación de entonación nada más. No vamos a entrar en ese detalle porque puede causar confusión. ¿Ya? Chocó con la valla de contención. Fácil, difícil. ¿Qué opinas? Fácil, profe. Fácil, profe. Facilísimo. Facilísimo. Entonces podemos tener conectores con preposiciones. Asimismo, podemos tener conectores con la conjunción. Ahora, ¿qué es una conjunción? Es una palabra recontra invariable, ¿no? Que relaciona elementos análogos, es decir, elementos similares de una oración. Se dividen en simples y compuestas las conjunciones, ¿no? Las simples, una sola palabra, ¿no? Y, ya, que, pues, etcétera.
las compuestas, ¿no? Más de una palabra. Sino, aunque, ahí falta a, porque, etcétera, ¿no? Los modos conjuntivos, conjunción conjuntiva, es decir, sin embargo, con tal de que, es la que, hemos visto una de eso, ¿no? Es la que, mientras que, ahí tenemos conjunciones conjuntivas. ¿Hay más conjunciones? Claro que sí, y aquí están más conjunciones. Mira, ahí está. ¿Cómo logro entrar? Hago clic acá. Cuando bajes este archivo, y te recomiendo que bajes, he enlazado estas imágenes con páginas ya establecidas, ¿no? Y si le haces clic aquí, te va a abrir esta página con funciones aquí. Entonces te recomiendo cuando te bajes o veas este archivo, por favor revisa eso, ¿no? ¿Qué conjunciones tenemos? Coordinantes, subordinantes, igual, ¿no? Los coordinantes copulativas, ya y además. Adversativas, pero aunque hay más, claro que sí. Disyuntivas, introduce alternativas, o bien distributivas, por ejemplo, las que distribuyen los elementos. Bien, explicativas, es decir, o sea. Eso estaba en el video, ¿no? Las subordinantes condicionales, sí, si no, a no ser que. Las causales, ¿no? Dado que, debido a que, por qué. Las famosas consecutivas, ¿no? Así que, entonces, de modo que. Las concesivas, aunque, a pesar de, aún así, aún sí. Finales también. Entonces, ahí tienes para estudiar, para repasar, ahí tienes los ejemplos, abajito está. Esta página es interesante, la he buscado y me pareció buena y la he enlazado para que tú las revises, ¿ya? Ejemplos. Muy bien. Algunos ejercicios, a ver, con conjunciones. La primera, a ver, no hubo problemas, las cuales tuviera que doblegarse, resignarse. ¿Qué alternativa calza mejor? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué opinan? La E, profe. La E dice, a ver, no hubo problemas en los cuales tuviera que doblegarse a resignarse. Hay otra mucho mejor, ¿ah? La La B, B, profe. no hubo problemas ante, mujer, mejor, ¿no? No hubo problemas ante las cuales, La B, profe. claro, la B, ¿no? Ante los cuales La tuviera que B. doblegarse o resignarse. Suena mejor y es más lógico, ¿no? Puede ser la E, pero no tiene mucha trascendencia. No hablamos así, ¿no? No hubo problemas en los cuales, ante los cuales. Si hablamos de problemas, obviamente hablamos de ante, ¿no? Ante los cuales tuviera que doblegarse o resignarse. ¿Ya? Muy bien. Eso es muy importante. Entonces, la alternativa correcta dicen que es la B. Vamos a ver si es así. Efectivamente, la respuesta correcta es la letra B. Muy bien. Vamos, a ver, siguiente ejercicio. Se sintió en la fiesta, estaba María. A ver. La D. D, dice ahí. ¿Ver? ¿Qué dice el resto? La D. La D. Ajá. Muy La bien. D. La D, ¿no? A ver, a ver, a ver. Algo que también debemos considerar en este tipo de ejercicios, estimados estudiantes, son los signos de puntuación. Muchos conectores están al Profe, lado también de podría ser la C. la C, dicen. Se sintió solo en la fiesta y estaba María. Ya, ¿por qué no puede ser la C? Definitivamente la C no, pero explicamos por qué. Tiene una razón, claro que sí. Empecemos con solo, ¿no? Hay un solo con tilde y hay un solo sin tilde, ¿recuerdas? El solo con tilde es un adverbio.
¿Y qué significa? Solamente, únicamente, ¿no? Con tilde, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, yo solamente estudié matemática, con tilde. Yo solo estudié matemática, ¿no? Ahí sería con tilde, ¿no? Y sin tilde sería del adjetivo calificativo de soledad, sin nadie, ¿no? Yo estoy solo. Ese debería ser sin tilde, ¿no? Entonces, en el contexto, se sintió solo, no tendría sentido, porque ese solo con tilde sería de un adverbio, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Y además de ello, también hay que ver el signo, estimados estudiantes, ¿no? Los signos, ¿no? Hay una coma. Los conectores siempre van con las comas. Entonces, ya que, tú sabes en la experiencia que siempre se escribe con una coma anterior. Tú sabes eso, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Los signos de puntuación están siempre al lado de los conectores. No de todos, pero de la gran mayoría. Entonces, la alternativa correcta vendría a ser la letra D. Se sintió bien en la fiesta, coma, ya que estaba María. ¿Entiendes? ¿Qué te parece? ¿Fácil, difícil? Fácil, profe. Fácil, ¿no? Hay que ver los signos, hay que repasar un poquito las tildes, ¿no? Y eso es muy importante, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? A ver. Otro tipo de palabras que nos van a servir como conectores vendrían a ser los adverbios, ¿no? Recuerda, estamos viendo, los conectores pueden ser preposiciones, pueden ser conjunciones y pueden ser adverbios, según nuestro ejercicio acá. Bueno, entonces el adverbio ya sabemos que es invariable, ¿no? No cambia ni en género ni en número, ¿no? ¿Para qué sirve un adverbio? Si el adjetivo sirve para calificar al sustantivo, el artículo sirve para determinar al sustantivo, ¿para qué serviría el adverbio? El adverbio, estimados estudiantes, sirve para calificar o determinar al verbo. ¿Entienden? Al verbo. El adverbio trabaja al lado de los verbos. El adverbio no trabaja al lado del sustantivo, sino al lado de los verbos. ¿Ya? Entonces, eso es un adverbio. ¿De acuerdo? Los adverbios se pueden clasificar también. Si le haces clic aquí, cuando tú te bajas la ventana, te va a abrir a esta pantalla. Aquí, mira, estos son los adverbios, ¿no? Complementan a los adverbios y también a los adjetivos en algunos casos, ¿no? No hay accidentes de género, de número, nada. Por eso son invariables. Tipos de adverbios. Uy, ahí tenemos bastante. Adverbios de lugar. Ahí, allí, aquí, acá, adelante, detrás, arriba, abajo, cerca, lejos, encima, afuera, dentro, por ejemplo. ¿No? El regalo está dentro de la caja. Ah, ese es un adverbio. ¿Cómo sé que trabaja con un verbo, no? Vamos a agrandar, a ver. Acá está, mira. Este es el adverbio dentro. ¿Y al lado de quién? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué tipo de palabras está? Verbo. Es un verbo, profesor, claro. Entonces, este adjetivo, este adverbio está al lado de un verbo. Mira acá, el tenista quedó fuera del torneo. ¿Qué tipo de palabras quedó? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué es? ¿Verbo? Es un verbo. Y fíjate quién está a su lado, un adverbio. Todos los adverbios trabajan, modifican a un verbo, ¿no? Y a veces a un adjetivo. Entonces, tipos de adverbios, adverbios de lugar, ¿qué más tenemos acá? Para que estudies, ¿ah? Para que repases, por favor. Adverbios de tiempo, ya, aún, hoy, tarde, pronto, todavía, ayer, anoche, recién, nunca, temprano, mañana, siempre, jamás, ahora. Bueno, esos son adverbios de tiempo, ¿ah? Recuerda, por favor. Adverbios de modo, mal, bien, regular. ¿Cómo hace la acción, no? Por ejemplo, me fue mal en el trabajo. El vestido está bien.
El albañil hizo un trabajo regular. Como hace la acción, esos son los adverbios de modo. Peor, similar, fácilmente. Las palabras terminadas en mente, todas las palabras terminadas en mente son adverbios. ¿Ya? Recuerda eso, ¿ah? Todas las palabras terminadas en mente son adverbios. No te olvides de eso. Adverbios de cantidad, muy, más, poco, bastante. Estudió bastante para recibirse. Demasiado. Leí demasiado este fin de semana. Menos, mucho, algo, casi. Adverbios de duda, negación. Tal vez, acaso, quizá, quizás, algunos dicen, ¿no? A lo mejor, tampoco. Probablemente, seguramente, posiblemente. Bueno, hay adverbios interrogativos y exclamativos. Esto puede causar confusión, no lo tomen así. También conocidos como pronombres relativos en algunos casos, cuando no lleva tilde. En fin, cositas que necesitamos conocer. Por favor, cuando te bajes el material, que te estoy presentando, estas presentaciones en Canva, haz clic. Es interactivo, ¿ah? Haces un clic acá, te abre esa pestaña. Entonces, para que tú puedas estar bien. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejercicios para terminar nuestra clase de hoy con adverbios. A ver, ¿qué dicen acá? Esperaba una acción enérgica. También sabía que era muy difícil los efectos que implicaría. Ah, un poquito más complicada la oración. A ¿La ver. D? La D dice ahí, ¿no? A ver. A ver, dice la D, ¿no? También, profe. La E puede ser. La D, Acción y enérgica. No creo que sea la E, ¿no? No tiene sentido. Esperaba una acción y enérgica. No. A ver. Ujú. D, La B. D, profe. Ah, La D. D, D de dedo, dice D. La C, dice Lorenita. A ver, la C. Esperaba una acción aún enérgica y también sabía que era muy difícil debido a los efectos que implicaría. Hay una diferencia entre aún con tilde y aún sin tilde, también hay que repasar eso, ¿no? Hay que ver eso, ¿ah? Entonces la alternativa correcta es la letra D, ¿no? D. Esperaba una acción más enérgica. Hay una diferencia entre más con tilde y más sin tilde también, ¿no? Más con tilde es de cantidad. Quiero más pan, por ejemplo. Y más sin la C, tilde, la C, no, estamos en la ¿La A, primera. profe? Estamos todavía viendo la primera parte, ¿no? Más sin tilde es de la conjunción pero, ¿no? Equivalente. Vamos con la siguiente, a ver, las movilizaciones políticas son importantes, coma, no resulta suficientes, se cuenta con una teoría definida, sólida. A ver, ¿cuál? ¿La A, profe? La A. No, no tendría sentido la A, porque la D, tenemos el signo ortográfico coma, ¿no? A ver, la D, ¿qué dice? Las movilizaciones políticas son importantes, pero no resultan suficientes si no se cuenta ¿La E, profe? una teoría definida o sólida. Es la D, profe. la E, La E dice ahí, las movilizaciones políticas son importantes ya que no resultan suficientes, pues se cuenta con una teoría definida y sólida. No tiene sentido la E porque es una contradicción. Mira, acá estamos comparando una idea, ¿no? Y hay una idea adversativa. Entonces, lo más lógico sería la letra D, ¿no? Porque tiene sentido, mire, estamos haciendo una contradicción. Las movilizaciones políticas son importantes, pero no la resulta, D, profesor. pero no resulta suficiente si no se cuenta con una teoría definida o sólida. Entonces, hay que entender también el contexto real de la oración. ¿Ya? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Sí?
¿Qué dice clase? Más o menos. Hay que practicar, ¿no? Bien, voy a compartir el código de la asistencia del día de hoy para que registren. Ahí está, a ver. Un momento. Muy bien, ahí está el código. Pueden estar registrando vuestra asistencia para la clase del día de hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda o todo está claro, ah? ¿Qué opinan? Muy bien. Todo bien, correcto. Entonces, estimados estudiantes, nada más agradecerles por vuestra presencia. No se olviden este fin de semana repasar, estudiar un poquito lo que se refiere a los conectores lógicos. En la siguiente clase vamos a ver la práctica de este tema, full práctica para que ustedes puedan estar filos para el examen, ¿ya? Muy bien, muy bien. No hay preguntas, no hay dudas, nada, ¿no? Correcto. Bien, agradecerles vuestra presencia y nada, que tengan una bonita tarde y la semana también a estudiar mucho. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, cuídense. Chao, profesor.